Señor Jesús. Sopla con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, Dios, eres nuestro guardador, eres nuestra bendición, eres nuestra protección. Y te pedimos, Señor, que bendigas a tu pueblo, que bendigas a tu iglesia, Señor Jesús. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos de tus hijos, su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama.
buenas tardes. Vamos a comenzar en esta tarde a escuchar la palabra de Dios. Hemos tenido un tiempo de alabanza, de adoración. Dios es digno de toda alabanza y de toda adoración. Y yo te invito a que ahí en tu casa puedas cerrar tus ojos y podamos orar juntos, pidiéndole a Dios que nos hable en esta hora. Dios, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Te pedimos que en esta hora, Señor, toque nuestra mente y nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que cada persona que escuche este mensaje, Señor, sea dirigido, sea transformado por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero hablarte en esta hora de principios bíblicos que nos ayudarán a vivir en victoria y bendición. Estos principios bíblicos son muy importantes que los llevemos a cabo. Jesús nos dice, ¿verdad?, que el que escucha mis palabras y las hace, les voy a comparar a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y la roca es el fundamento sólido donde podemos edificar nuestra casa, nuestra vida. La roca es Jesucristo. Entonces, Él nos da principios, Él nos da fundamentos bíblicos, ¿verdad?, para que nosotros podamos vivir en bendición y en victoria en nuestra vida. ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿Cómo estás caminando hoy? ¿Qué experiencias estás teniendo en estos días que hemos estado en cuarentena? Y yo creo que a través de la vida hemos pasado por experiencias alegres y tristes. Quizás en este tiempo de cuarentena, de pandemia, has estado pasando por experiencias alegres y tristes, buenas y malas. Hemos pasado por experiencias emocionantes y también difíciles. Pero lo importante de todas esas experiencias que hemos pasado en nuestra vida y en este tiempo, ¿verdad?, que estamos viviendo, que nunca lo habíamos vivido, es aprender el mensaje que Dios nos quiere dar a través de estas circunstancias que hemos estado viviendo, o de las circunstancias que tú has vivido a través de tu vida. Pero en este tiempo hemos estado viviendo esta circunstancia de cuarentena, ¿verdad?, en todo el mundo. Y en este día, ¿verdad?, yo quiero decirte, ¿verdad?, que en nuestra vida tenemos que estar fundamentados en Jesús. En nuestra vida tenemos que tomar principios bíblicos que nos van a hacer de bendición, y que cada día, ¿verdad?, cada momento, cada día debemos proclamar la bendición de Dios, la dirección de Dios. Toda nuestra vida tiene que ser una vida de bendición, porque nuestro Dios es un Dios de bendición, y debemos proclamar a Jesús en victoria. Jesús es nuestra victoria. Entonces, te voy a dar estos principios bíblicos, ¿verdad? Estos principios bíblicos son importantes para nuestra vida. Entonces, la pregunta que quiero hacerte en esta hora: ¿qué fundamentos bíblicos nos presenta este salmo que vamos a leer en este momento? Y quiero que vayas al Salmo capítulo 37. Salmo capítulo 37. Y vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Léelo ahí en tu casa. Yo lo voy a leer aquí y tú sigue con tu vista. Dice la palabra de Dios: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Dice: porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en el Señor, o confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Versículo 8: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Ok, es importante que nosotros vivamos nuestra vida en la dirección de la palabra de Dios, en la dirección de los principios bíblicos. Y estos principios bíblicos nos presentan, ¿verdad?,
a una dirección. Salmos capítulo 37 nos habla de esto. Y si quiero que vayas por favor al versículo 1, dice: no te impacientes. Comenzamos con este principio: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Pero quiero que veamos esta palabra: no te impacientes. ¿Qué tan paciente eres tú? ¿Qué tan paciente eres tú? ¿Cuántas veces te impacientas en el día? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo reaccionas, verdad, ante las situaciones que vives, ante los momentos difíciles? Entonces, una de las virtudes, verdad, que te va a hacer fuerte en este tiempo de cuarentena será la paciencia. Mucha gente se impacienta y está impaciente por salir a la calle, está impaciente por hacer muchas cosas, verdad. No te impacientes. Esta es una virtud. La Biblia nos habla, verdad, en Gálatas, la Biblia nos habla acerca del fruto del Espíritu. Gálatas 6:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. No te impacientes, dice la palabra de Dios. No te impacientes. Muchas de las situaciones que se viven en la casa, en el hogar, en el matrimonio, ¿verdad?, en el trabajo, lo que se está viviendo, presentan y necesitan paciencia. Muchas de las áreas de las que estamos viviendo, muchas de las situaciones que se presentan en nuestra vida necesitan paciencia. Es muchas veces, mira, he estado teniendo algunos tipos de reuniones con matrimonios, consejería, y han llegado a problemáticas, ¿verdad?, en su matrimonio, o hijos y padres, y hay momentos que en la casa lo mejor que se necesita hacer es guardar silencio. No te impacientes, guarda silencio. Guarda silencio, es muy importante. En momentos difíciles es mejor guardar silencio. Fíjate, en ese mismo capítulo, versículo 7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Pero una de las áreas en la vida, en el matrimonio, en las relaciones humanas, es guardar silencio. No hablar a la ligera, a lo rápido, sino guardar silencio. Entonces, el primer principio es: no te impacientes. El segundo es: no tengas envidia. En este mismo versículo dice la palabra de Dios: no te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. No tengas envidia. Dile al que está a tu lado: no te impacientes. Dile al que está a tu lado: no tengas envidia. Si alguna vez tú te has dado cuenta que otros tienes lo que tú no tienes, muchas veces puedes tener envidia de las otras personas. No permitas que la envidia entre en tu corazón. No permitas que la envidia entre en tu corazón, porque la envidia puede dirigirnos a la derrota. La envidia puede conducirme a mí a la derrota. Y quiero que vayas al Salmo capítulo 73. Fíjate lo que dice este salmo. Y este salmo nos habla de un hombre, ¿verdad?, que Asaf dice que por poco, dice Asaf, por poco resbalé. Salmo 73, versículo 1 al 3. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Fíjate lo que dice el versículo 2: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Mucha gente tiene este pensamiento, tiene envidia de aquellas personas que están prosperando, de aquellos que hacen lo incorrecto. ¿Por qué estos están prosperando? ¿Por qué estos están saliendo adelante? Dice Asaf: por poco resbalo, porque me fijé en ellos. Entonces, la Biblia nos da principios: no tengas envidia. Si la envidia ha llegado a tu corazón, tienes que analizar cómo estás viviendo. Tenemos que analizar cómo estamos viviendo,
porque el corazón es donde habita el Espíritu de Dios. En nuestra vida es donde está el Espíritu de Dios. En el versículo, este mismo capítulo 73, versículo 28, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Asaf casi resbala por tener envidia y se estaba quejando de Dios porque otros prosperaban. Pero en el versículo 18, ¿verdad? Empezó él a ver y Dios le habló, ¿verdad? Diciéndole que ellos tenían su recompensa, que ellos tenían un final, ¿verdad? Que no era de bendición. Y dice el versículo 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Dice, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Entonces tenemos que poner nuestra confianza en el Señor, tenemos que poner nuestra esperanza en el Señor, no en nuestro trabajo, no en las riquezas. Nuestra esperanza está en el Señor. No, dice el salmista David, no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. No tengas envidia de aquellos que están prosperando, no tengas envidia de aquellos, ¿verdad?, que tienen alguna cosa que tú no tienes, porque eso puede conducirte a la derrota. Principio número 3, confía en Jehová. Pon tu confianza en Jehová. Ve al Salmo, en el Salmo que estamos, capítulo 37, y este es otro principio que nos dice la palabra de Dios. Primero, el primer principio, no te impacientes. Segundo principio, no tengas envidia. Y el tercer principio, confía en Jehová. En el capítulo 37, versículo 3, dice la palabra de Dios, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Dile a tu esposo, dile a tus hijos, dile al que está ahí a tu lado, confía en Jehová, confía en el Señor. Este es un principio muy importante, poner nuestra confianza en el Señor. Cualquiera que sea tu situación, pon tu confianza en el Señor. Cualquiera que sea tu situación, pon tu confianza en Jehová. Nunca vayas a confiar en tus fuerzas, nunca vayas a confiar en tus riquezas, nunca confíes en tu sabiduría, en tu dinero. Pon tu confianza en Dios, pon tu confianza en Dios. Confía en el Señor. El salmista David, en el capítulo 37, el versículo 25, fíjate lo que dice el salmista David. Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pon tu confianza en el Señor. Confía en el Señor. No en tu dinero, no en tu trabajo, no en tu sabiduría. Pon tu confianza en el Señor. Paso número 4. Encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Jehová tu camino. ¿Sí? Si tú estás viviendo, si estás caminando y no te estás impacientando, estás poniendo tu vida en el Señor, no tienes envidia de aquellos que están prosperando y estás poniendo tu confianza en el Señor, encomienda a Jehová tu camino. Salmo 37, versículo 5, ¿verdad? Cuarto principio, dice la palabra de Dios, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová todo lo que tú hagas. Encomienda a Jehová tu matrimonio, encomienda a Jehová tu trabajo, encomienda a Jehová tu salud, tu cuerpo, ¿verdad? Necesitamos encomendar a Jehová nuestro camino, nuestra vida. Todo lo que decidas y hagas, ponlo en las manos de Dios. Toda decisión que vayas a tomar, pon en las manos de Dios. Antes de hacer algo, comprueba si está en la perfecta voluntad de Dios. Antes de hacer algo, ve si está en la voluntad de Dios, compruébalo. En Proverbios capítulo 3, versículo 6 dice, reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermano, amigo, yo te invito a que reconozcas a Jesús,
que lo pongas en primer lugar. Antes que decidas cualquier cosa, ponla en las manos del Señor. Antes que hagas cualquier cosa, comprueba que sea la voluntad de Dios. Necesitamos ser dirigidos por Dios, caminar en la voluntad de Dios. Encomienda al Señor tu camino todos los días. Antes de salir a tu trabajo en este tiempo de cuarentena, porque muchos están saliendo a trabajar, es una necesidad. La Biblia dice que el que no trabaje, que no come, encomienda a Jehová tu camino, encomienda a Jehová esta salida al trabajo y Él te va a guardar, Él te va a cuidar. Todos los días tenemos que vivir en estos principios, dirigirnos en estos principios. Número 5. Deja la ira y desecha el enojo. En el versículo 8 del capítulo 37 dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Es un tiempo donde mucha gente está estresada, mucha gente, ¿verdad?, está cargada, mucha gente está pensando qué va a suceder, qué va a pasar. Mucha gente se llena de ira y muchas veces donde desatan la ira, donde descargan el enojo es en la casa. Lo descargamos en la casa, lo descargamos con nuestros seres amados, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con los seres que tenemos ahí cerca, los que más amamos. La Biblia dice: deja la ira y desecha el enojo. La palabra de Dios dice en Proverbios 14:17, dice: el que fácil se enoja hará locuras. ¿Cuántas veces te has enojado y has hablado cosas que después te arrepientes que no debiste haber hablado? Ofendes, lastimas, herimos. Claro, reconocemos después que la regamos, que fallamos, pero cometemos locuras, lastimamos, herimos a los seres que más amamos. A nuestra esposa, a nuestros hijos, o a nuestro esposo, a nuestros hijos, o a nuestros padres, a nuestros hermanos. Por eso la Biblia nos dice que dejemos la ira y desechemos el enojo. Este es un principio por el cual nosotros debemos de conducirnos como cristianos, como hijos de Dios. El que fácilmente se enoja hará locuras. Proverbios 14:17 y Proverbios 19:11 dice: y su honra es pasar por alto la ofensa. Debemos pasar por alto la ofensa, dejárselo al Señor. Entonces, no te pongas a alecar, no te entremetas con el iracundo, dice Proverbios 22:24, ni te acompañes con el hombre de enojos. Hay un dicho, ¿verdad?, que el que se junta con lobos, aullar se enseña. Entonces, la Biblia dice: no te entremetas con el iracundo, no te acompañes con el hombre de enojos. Mira, un arranque de ira puede conducirte a una derrota espiritual. Un arranque de ira puede conducirte a hacer locuras. Un arranque de ira puede conducirte a terminar una relación que con muchos años fue levantada de un matrimonio, o de una relación con hijos, o una relación entre amigos. Un arranque de ira, puede conducirte a una derrota espiritual. Principio número 6, y voy a terminar. La Biblia dice que en medio de todas las cosas, de todas las situaciones, de todas las experiencias que hemos estado viviendo, experiencias alegres, tristes, buenas, malas, emocionantes, difíciles, necesitamos deleitarnos en el Señor. El capítulo 37, versículo 4 dice: deleítate en el Señor, deleítate en Jehová. Muchos de nosotros queremos ver nuestras peticiones contestadas, nuestras oraciones respondidas. Yo quiero decirte que la clave para ver la respuesta a nuestras peticiones es el deleitarnos en Dios, deleitarnos en su presencia, estar adorando al Señor, deleitarnos en su presencia, deleitarnos en Jehová.
Jesús dijo en otras palabras, quiero que leas ahí primero en Salmos 37:4, dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo voy a repetir una vez más, lo voy a leer una vez más. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este es un principio muy importante, porque todos tenemos peticiones en nuestro corazón. Tú tienes peticiones, quizás tienes la petición de un pariente enfermo o una persona que no conoce de Cristo, o hay una petición en tu corazón, ¿verdad? Que no has recibido respuesta alguna. Pues aquí está un principio importante para que el Señor conceda las peticiones de tu corazón, de mi corazón, es deleitarme en Él. Así que yo te invito a deleitarte en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. En otras palabras, ¿qué es deleitarse? En otras palabras, Jesús dijo ahí en Mateo capítulo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. El salmista David dice: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Jesús dice: busca primeramente el reino de Dios. Deleitarse en el Señor es buscar primero al Señor, primeramente las cosas de Dios, y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Entonces queremos ver las peticiones contestadas, respuesta a nuestras oraciones. El salmista David dice: deleítate en el Señor. Queremos ver nuestras peticiones contestadas. Queremos ver la respuesta a nuestra necesidad. Jesús dice: busca primeramente el reino de Dios. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Aquí este principio es muy importante. Hermanos, conocemos la palabra de Dios. Si no conocías este versículo, ahora ya lo conoces. La cosa es ponerlo por obra. Ponerlos por obra. Comencé diciendo unas palabras del Señor Jesús: el que oye mis palabras y las hace, lo voy a comparar con un hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre la roca. Vinieron las tempestades, vinieron los problemas, vinieron las situaciones, estoy parafraseando, pero su casa permaneció en pie. Mira, todos queremos las bendiciones, todos queremos que nuestra casa esté en pie, que no pase nada, pero ¿estamos siendo sabios, prudentes? Es decir, ¿estamos escuchando la palabra de Jesús y le estamos poniendo por obra? Porque podemos conocer lo que dice la palabra de Dios, podemos conocer que si buscamos al Señor, Él concederá las peticiones de nuestro corazón, que si buscamos al Señor y nos deleitamos en Él, Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Podemos conocer que busquemos primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Ya lo sabemos, pero la pregunta es: ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás buscando primeramente el reino de Dios? ¿A quién tienes en primer lugar? Lo que tú tienes en primer lugar es lo que tú estás buscando. A quien tú estás acudiendo, lo que estás pasando más tiempo, eso es lo que tú tienes en primer lugar. Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Mira, quiero terminar con esto. Muchas veces no vemos respuesta a nuestra oración. Muchos no ven respuesta a su oración. ¿Saben por qué? Porque le estamos dando el último lugar al Señor. Muchas veces no vemos respuesta a nuestras peticiones porque no nos estamos deleitando en el Señor. Este es un principio fundamental. Muchas veces no vemos respuesta en nuestra oración porque le estamos dando el último lugar al Señor Jesucristo. ¿Estás orando por tu familia, por la salvación de tu familia? Yo creo que tú quieres que tu familia se entregue al Señor, pero la pregunta es: ¿tú le estás dando el primer lugar a Jesús? Quizás no estás viendo la respuesta porque tú no estás buscando primeramente el reino de Dios. ¿Quieres ver sanidad? Quizás no has recibido sanidad porque no te estás deleitando en el Señor, porque no estás poniendo en primer lugar al Señor, no estás buscando primeramente el reino de Dios. ¿Quieres ver tus respuestas contestadas? Pon en primer lugar al Señor. El Señor responde
a la oración. El Señor responde y cumple su palabra y sus promesas. Si queremos ver días buenos en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo que se está viviendo, ¿verdad? Como le llaman la nueva formalidad o el nuevo normal, la nueva convivencia. Si tú quieres ver buenos tiempos, buenos días, en este tiempo que estamos viviendo, es necesario que seamos pacientes. Que no te impacientes. Que seamos felices con lo que Dios nos ha dado. Que no tengas envidia de los demás. Que confiemos en el Señor en todo. Cualquier decisión que tomes, pon tu confianza en el Señor. Que encomendemos al Señor todo lo que hagamos, que sea conforme a su perfecta voluntad, y que nos deleitemos en el Señor en todo. Deleítate en el Señor en todo momento. Si tú das estos pasos y sigues estos principios, verás muchos días de victoria en tu vida y de bendición. Dios cumple su palabra y Dios cumple sus promesas. Así que yo te invito a deleitarte en el Señor, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No te impacientes, no tengas envidia. Confía en Jehová, encomienda a Jehová tu camino, no te enojes, deja la ira, el enojo y deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Yo deseo que tú seas bendecido. Así como el apóstol Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada persona que está viendo esta transmisión, que se deleite en tu palabra, que se deleite en tu presencia. Te pido, Señor, que bendiga sus vidas, que si están pasando por momentos difíciles, Señor, extiendas tu mano poderosa, Señor, y los levantes, renueve sus fuerzas, traiga sanidad, Padre, supla sus necesidades, y que podamos cada día, Señor, entender cuál es tu perfecta voluntad, y que podamos, Señor, poner por obra tu palabra, los principios bíblicos que tú nos has dejado para vivir en victoria y en bendición en este tiempo que estamos viviendo, lo que le llaman el nuevo normal. Gracias, Señor, porque tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y tú lo cumples. Nosotros queremos dar pasos firmes y vivir bajo estos principios, esta dirección de tu palabra. Queremos ver, Señor, tu mano cada día en nuestra vida. Gracias por tu presencia, gracias por tu bendición, por tu provisión. Gracias, Señor, porque sentimos tu mano poderosa en nuestras vidas. Amén y amén. Dios te bendiga. Sigue caminando, confiando en el Señor, deleitándote y poniendo en primer lugar el reino de Dios, a Jesús. Dios te bendiga. Amén. Agradecemos a Dios por el mensaje que nos ha dado en esta hora. Sabemos que ha sido de bendición para tu vida y te recordamos que es posible que llegue a tu casa gracias a tu fidelidad con la iglesia local por medio de los diezmos y las ofrendas. Dios es fiel con aquellos que le son fieles. Por eso es que la iglesia se encuentra abierta entre semana de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 7 de la noche para que traigas tu diezmo, tu ofrenda o tu promesa de fe. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo mensaje. Hasta luego.